Nada más reiterar que el encargo, la instrucción y el compromiso es que haya cero corrupción. Tranza en Birmex. Exhiben en la conferencia mañanera detalles del intento de fraude por 13,000 millones de pesos durante compra consolidada de medicamentos. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, identificó la tranza y los funcionarios involucrados fueron dados de baja. La investigación sigue. No estamos enojados, no estamos enojadas, estamos encabronadas y lo que le sigue. Necesito que sea que nos sigan para darles cristiana sepultura. Protesta y súplica. Familiares de desaparecidos protestaron al exterior del Senado contra los pronunciamientos de legisladores y gobierno que niegan crisis de desaparición forzada en el país. En reunión con Gobernación, un padre suplicó por tener, aunque sea, una parte de su hijo desaparecido. Trump. Nueva amenaza. Donald Trump amenazó a México con aranceles y sanciones hasta que pague el agua que debe a Texas. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que se llegará a un acuerdo. Pues que nos dejen como estábamos, que no nos molesten. Hostigados. Vecinos de la colonia Fimesa, en Tultitlán, Estado de México, relataron que son amenazados y hostigados para que acepten el nuevo nombre de Cuarta Transformación, con lo que hasta sus calles modificaron. Sus protestas y reclamos han sido en vano. Muy buenas noches. Ayer le informé que el gobierno federal previno un fraude por 13,000 millones de pesos al detectar irregularidades en el proceso de compras consolidadas de medicamentos 2025-2026, el cual estaba a cargo de los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex. En total se detectaron 175 claves o insumos que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los de mejor costo. Esto representa el 6% de las 2,800 claves que se adjudicaron por 270,000 millones de pesos. Por esta razón, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que fueron separados de sus cargos 4 de los funcionarios de más alto nivel de Birmex. Se trata del director general Iván de Jesús Olmos Cancino, el encargado de la Dirección de Planeación Estratégica Fabián López Xochipa, la directora de Administración y Finanzas Emaluz López Juárez y la encargada de la Dirección de Logística Carla Irene Anaya. Los 4 funcionarios estarían relacionados con las irregularidades encontradas. Milenio tuvo acceso al expediente de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, en donde se describe la larga lista de irregularidades detectadas. Van desde criterios confusos para las empresas hasta falta de claridad en los horarios de las subastas. Este es un trabajo de Armando Martínez. Requisitos contradictorios para las empresas licitantes, la exigencia de documentos sin sustento legal, vacíos de información y falta de respuestas claras a sus dudas por parte de Birmex fueron los vicios por los que la Secretaría Anticorrupción anuló la megalicitación de productos de salud. La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro anunció que con esta decisión evitó un daño al erario por más de 13,000 millones de pesos y aseguró que el abasto de medicamentos no se verá afectado. Milenio tuvo acceso a la notificación de la resolución del caso de 190 páginas que consta en el expediente IO 205-2025, abierto por la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, en la licitación con la que el gobierno federal buscaba comprar medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico. Entre las inconsistencias está que los funcionarios de Birmex no resolvieron con claridad y precisión las dudas que las compañías interesadas en el concurso expresaron, así como la falta de explicación sobre los criterios y condiciones a los que se llevaría la oferta subsecuente de descuento, los tiempos y horarios de la subasta y los precios de salida para cada partida. Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex, desde antes incluso que llegara el presidente López Obrador. Y ya cuando venga la investigación, pues ya sabremos quiénes estuvieron de responsables o una responsabilidad indirecta por no haber revisado cómo venía el proceso. La secretaria Buenrostro detalló que la indagatoria nació de las quejas del sector farmacéutico en el procedimiento y que en paralelo se investigan responsabilidades de servidores públicos en Birmex. Nada más reiterar
que el encargo, la instrucción y el compromiso es que haya cero corrupción, que no hay impunidad, que tenemos cero tolerancia a la corrupción y que todas las investigaciones se van a agotar y todos los que resulten responsables se les va a aplicar, se les va a proceder, ya sea en la vía administrativa o penal, o en ambas, lo que resulte. Para Milenio Noticias, Armando Martínez. Las bancadas del PAN y PRI en la Cámara de Diputados demandaron la comparecencia del secretario de Salud, David Kerchenovich, y otros funcionarios de este sector para explicar el caso. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, no descartó esa posibilidad, pero dijo que no hará raja política del asunto. Es importante que venga el titular de la Secretaría y los titulares del sector salud. La licitación estaba mal, bueno, qué bueno que la echaron para atrás, nada más que, ¿y cuál es la solución para que la gente tenga medicinas? Han tumbado las licitaciones 7 veces. Tendrá que haber un castigo, una sanción que la ley establezca. Lo que sea el tamaño del agravio contra la nación, el tamaño de la sanción, tiene que corresponder con el hecho cometido por estos servidores públicos. Recordemos que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se modificó la compra de medicamentos para conseguir mejores precios y ahorrar. Acusando corrupción en gobiernos anteriores, hubo varios modelos de adquisición de medicamentos, pero ninguno le funcionó. Primero encargó las compras a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, intentó comprar fármacos sin incluir el costo de distribución y muchas empresas decidieron no participar. Después se encargó esta compra al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, apoyado por un organismo de la ONU, pero el INSABI ya hasta desapareció. El organismo fue extinto en el 2023 y las compras estuvieron a cargo de Birmex. Para ello crearon la megafarmacia del bienestar, que tampoco funcionó. El último año de gobierno de López Obrador, las compras de medicinas estuvieron a cargo del IMSS Bienestar. Ya con la presidenta Claudia Sheinbaum se puso un nuevo esquema de compra consolidada de medicamentos, esquema similar al que había antes del gobierno de López Obrador. Recordemos cómo se ha hablado de las compras de medicamentos, porque esto es el antecedente de lo que hoy ocurre, una compra consolidada que se avanza en su mayoría, pero que hay ahí esos 13,000 millones de pesos en investigación porque se intentó desviar el recurso. Esta es la manera en que se muestra la forma en que se va a hacer de manera transparente, invitando a que participe todo aquel que tiene que ver con la proveeduría de salud. Y estamos seguros que vamos a conseguir todavía mejores precios que incluso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum siguió dando detalles de la carta que enviará a la dirigencia de su partido, de Morena, para que nadie se adelante a los tiempos electorales y se prohíbe el nepotismo en 2027. Aprovechó para recordar a los integrantes del movimiento sus principios de austeridad. No caer en el consumismo, los lujos, los viajes, ni en las camionetotas. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y los subsecretarios. Evitarán gastos innecesarios en el extranjero. Y así nos decía el presidente López Obrador cuando era presidente. Sí. A cualquiera que fuera a ser candidato decía, recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa. Así yo hice mi campaña a la jefatura delegacional de Tlalpan y después a la jefatura de gobierno de la ciudad. Entonces, esa mística del casa por casa, pues tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular. Tenemos que comportarnos, como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, ni andar en camionetotas, pues claro que, por ejemplo, yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras, ¿no? Cuando estoy en la ciudad uso un carrito. Cuando voy en la carretera, pues por seguridad usamos las otras camionetas que existen.
Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros. Todas esas cosas que cuestan carísimo, pues. Y la ropa de marca y el no sé qué. No, nosotros venimos de un movimiento popular. Todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, la presidenta, hay que vivir en la justa medianía. Nada de que ya llegué y ahora la parafernalia del poder. No, eso no. La presidenta celebró también la resolución del Tribunal Electoral para que pueda ya promocionar la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Aprovechó la mañanera y un evento en Morelos para hacerlo. Ya podemos hablar. 1 de junio, hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente. Lo que sí se puede hacer es utilizar los tiempos del gobierno federal para promover la participación. ¿Ya saben qué va a pasar el 1 de junio de este año? A ver, ¿qué va a pasar? Vamos a votar, ya lo puedo decir, porque como por una semana me pusieron un zipper así para no hablar de la elección. Por cierto, el Consejo de la Judicatura Federal informó que Nacional Financiera le quitó la totalidad de los recursos de sus fideicomisos y lo hizo sin previo aviso. Los transfirió a la Tesorería de la Federación. En un comunicado se detalla que Nafin no le informó a la Judicatura antes, por lo que no pudo evitarlo. Señaló que el dinero se lo había encomendado a Nafin para que lo administrara, pues se iba a utilizar para liquidar a juzgadores que declinaron participar en la elección judicial. Advirtió que analiza emprender acciones legales contra Nacional Financiera. La suma de estos 4 fideicomisos era de 10,000 millones de pesos. ¿Dónde quedaron? ¿Quién sabe? Pues el dinero ha querido utilizarse para un sinfín de cosas desde el sexenio pasado. López Obrador lo quiso destinar a 3 cosas diferentes. En un mismo mes dijo que lo iba a destinar a becas para estudiantes. 5 días después dijo que mejor se lo dieran a los estados y que ellos hicieran una consulta para ver en qué se utilizaba el dinero. Cuando ocurrió el huracán Otis, que devastó Acapulco, pidió usar el mismo dinero de los fideicomisos judiciales para los damnificados. Ya en el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en 2 ocasiones destinar los recursos a la elección judicial para su organización. Apenas en febrero los ofreció para renivelar los salarios de trabajadores del sector salud, pero el Consejo de la Judicatura Federal lo quería para liquidar a quienes dejaron o dejarán sus cargos con la elección judicial. ¿En qué se terminará utilizando? ¿Quién sabe? Un nuevo documento judicial reveló que al menos 1,223 personas fueron espiadas en el año 2019 a través de WhatsApp con el software israelí Pegasus, entre ellas periodistas y defensores de derechos humanos. México aparece en la lista como el país con más usuarios afectados por este software. El documento, que es parte de una demanda interpuesta a los creadores del software, revela que en México se intervino a 456 personas. Y esto nos sorprende, pues el New York Times reveló en el 2023 que el gobierno federal de México invirtió más de $60 millones en Pegasus, realizando espionaje desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En otros temas, integrantes de colectivos de búsqueda protestaron esta mañana frente al Senado, donde realizaron una clausura simbólica en apoyo al Comité contra las Desapariciones de la ONU. También colocaron las fotos de sus familiares desaparecidos y exigieron que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se disculpe por sus dichos contra el comité y por negar las desapariciones forzadas en México. Colocaron una pinta en el suelo que decía: negar y ocultar es desaparecer. No estamos enojados, no estamos enojadas, estamos encabronadas y lo que le sigue, porque este señor tiene que salir a dar una disculpa pública a las más de 120,000 familias buscadoras. ¿Cuántas madres y padres han sido testigos de administraciones que les han prometido, que han buscado? Durante la protesta hubo un altercado entre personal de resguardo del Senado y una madre buscadora que intentaba salir de la protesta para llegar a la reunión que hubo posteriormente con la Secretaría de Gobernación. Esa no fue la única actitud de desprecio contra las familias de los desaparecidos. En cuanto se fueron, el personal del Senado empezó a borrar la pintura del suelo, quitaron las fichas de búsqueda que habían colocado ahí estos colectivos, el Senado borrando a los desaparecidos así, de un momento a otro.
Tras ser cuestionado por esta protesta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, prefirió no hablar, según él, para que no malinterpreten sus dichos, pero sí aprovechó para arremeter de nuevo contra el presidente del Comité de Desapariciones de la ONU. Un caso, yo sigo retándolos, un caso que presenten, uno. Lo reto a todo eso, no que me conteste con un oficio diciendo, fíjate que lo estoy haciendo muy bien, es lo menos que puede hacer, que nos calle la boca, miren, aquí está, porque cualquier cosa que yo les diga va a ser distorsionada. Yo las invito a que lean el documento que yo aquí leí. Yo no digo lo que dicen que digo, o sea, la verdad, o sea, yo al documento me atengo. Una persona que proteste de su derecho salió la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Margarita Valdés, a atenderlas y la mandaron adelantito al rancho del compañero presidente. Para encontrar casos como los que pide el senador Noroña, no hay que irnos tan atrás. Hemos documentado al menos 4 desapariciones forzadas en lo que va de este año 2025. En San Luis Potosí, 3 policías de Tamuín fueron detenidos por la desaparición forzada de 2 jóvenes. Sí, secuestraron a 2 jóvenes, los policías. En Baja California hay 6 policías municipales de Ensenada vinculados a proceso por el mismo delito, desaparición de otros jóvenes. En Oaxaca, 3 policías ministeriales están en prisión por la desaparición forzada de 5 jóvenes que llegaron ahí desde Tlaxcala. Aparecieron muertos días después. En Morelos hay 7 policías de Cuernavaca detenidos. Los oficiales municipales, estatales o federales son parte del Estado y eso los convierte en participantes de desapariciones forzadas. Son algunos casos simplemente. La ONU ha explicado que no solo tiene que ser la desaparición cometida por las autoridades, como ocurre en estos casos, sino también cuando es por omisión o en complicidad con el crimen organizado. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, encabezó la tercera mesa de diálogo con los colectivos de búsqueda. Les aseguró que estas jornadas no son una simulación y aceptó que es necesario revisar a los encargados de procuración de justicia en el país. Durante el diálogo hubo molestia entre algunos de los participantes porque la secretaria tenía otro compromiso. Les dijo que regresaría hora y media más tarde. Sin embargo, después de que le insistieron en la importancia de las reuniones, les dijo que solo tardaría 20 minutos y cumplió, regresó y se integró de nuevo al evento. Eso es importante para nosotros. Se le podrá hacer la palabra de toma cuenta. La secretaria propone que quienes quieran retomar su argumento cuando ella regrese, los va a escuchar para optimizar el tiempo y quienes quieran avanzar, vamos a empezar. En donde todas y todos estamos haciendo un sacrificio sobre todo el tiempo que hemos perdido, y nos le pedimos que no la impida, que esté la Secretaría de Gobierno. Durante la charla con los colectivos, la secretaria de Gobernación conversó con el señor Gustavo Hernández del colectivo 10 de marzo. Él busca a su hijo Abraham y en medio del llanto le rogó que se pueda encontrar, aunque sea un fragmento, de su hijo. La presidenta va a cambiar esta historia y nos va a ayudar para que regresen a nuestras casas nuestros tesoros. Y aunque sea un huesito para tenerlo, un huesito aunque sea que nos siga, para darles cristiana sepultura. No queremos guerra, no queremos violencia, queremos amor. En más de este tema terrible. Pese a que el Rancho Izaguirre puso los ojos del país en Jalisco, se reforzaron los operativos en la nueva central de autobuses de Tlaquepaque. Las desapariciones en ese estado del país no paran. No solo en casos individuales como los reportados de alumnos de la Universidad de Guadalajara, sino también desapariciones en grupo. Es un trabajo de Mario García. No están solos, no están solos, no están solos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! La comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara pide un alto a las desapariciones en Jalisco. Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir la aparición con vida de más de 20 de sus compañeros desaparecidos. El gobernador Pablo Lemus suspendió una reunión que tenía en ese momento con la rectora de la universidad y ambos atendieron a los manifestantes. ¡No estamos solos! ¡Nos faltan estudiantes! A los casos de los universitarios se suman 2 desapariciones múltiples ocurridas en los últimos 8 días. La más reciente ocurrió en Encarnación de Díaz. Se trata de Efrén y su primo Marcelo, que junto a sus amigos Juan Pablo y Roberto fueron vistos por última vez el pasado 5 de abril. Efrén y Marcelo salieron en moto rumbo a una tienda de autopartes, mientras Juan Pablo y Roberto iban en un coche hacia San Sebastián.
Ninguno volvió a casa. Otro caso es el de los amigos Diego Dair, Fabián Alejandro y Abraham, de entre 21 y 28 años de edad. Se dedican a la venta de autos en Tlajumulco y no saben nada de ellos desde el 2 de abril, cuando fueron a trabajar. Lo único que se ha podido recuperar es el coche de Abraham, que apareció en una cámara de seguridad, siendo bajado por una grúa a menos de 10 minutos de distancia de la última ubicación de los jóvenes. También me comentan que la grúa es de vialidad. Ahora me dice Fiscalía que no, que es una grúa particular, que pues sí, que efectivamente que les preguntaron que por qué motivo lo dejaban, que les comentaron ellos, van a venir al ratito por él. Todos estos casos ocurren a pesar de que se reforzaron los operativos para evitar reclutamientos forzados. Pero el Comité sobre Desapariciones de la Universidad de Guadalajara ha detectado diferentes patrones como causa de las desapariciones. Hemos puesto al alcance público a manera de advertencias, de avisos de por dónde se está dando la desaparición, cosa que el gobierno en ningún momento lo ha hecho, alertar a la población. Jalisco es el estado con más casos reportados en el país, donde la zona metropolitana de Guadalajara y los Altos de Jalisco abarcan 8 de los 10 municipios con más reportes. Con información de Sonia Gamiño y Roberto Hurtado, para Milenio Noticias, Mario García Toribio. En Sinaloa, 3 trabajadores del Hospital Civil de Culiacán fueron reportados como desaparecidos esta tarde. Se trata de Miguel Guisado Hernández, quien se desempeñaba como intendente. También los enfermeros Andrés y Alfonso Guisado y Jesús Ángel Guerrero Ibarra. Los 3 fueron vistos por última vez anoche cuando viajaban en un auto Centra Negro en la colonia Los Pinos. Esta desaparición de trabajadores del Hospital Civil de Culiacán se suma a la del médico cirujano César Arturo Luna, quien fue plagiado la madrugada del 21 de febrero. Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una mujer elegante, fantástica, por el diálogo que han tenido ambos. Esto lo dijo durante una reunión con su gabinete, al asegurar que no busca afectar a México por hacer que las plantas de automóviles se muden a Estados Unidos. Many car companies, 3 of them. I'm not looking to hurt Mexico, and I like Mexico. And by the way, I think the new president is a terrific person, a fantastic woman. We've had many conversations. She's a very elegant, just a fantastic person, and she's been very nice, very, very nice. But I'm not looking to hurt them. But we have 3 car plants that were under construction in Mexico. They stopped constructing, and now they're going to build in the United States because of tariffs. Horas después, los halagos se esfumaron. El presidente Trump recriminó al gobierno mexicano que le debe a Texas 1.3 millones de hectáreas pies de agua, de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944. Consideró que México está perjudicando a agricultores del sur de Texas. Dijo que asegurará que México no viole su tratado ni perjudique a sus agricultores. Recordó que desde marzo detuvo los envíos de agua a Tijuana, Baja California, hasta que México cumpla con su parte para Texas. Amenazó con intensificar las consecuencias, incluyendo aranceles e incluso sanciones, hasta que México cumpla con el agua que le corresponde enviar a Estados Unidos. Poco después, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió diciendo que desde ayer envió al subsecretario de Estado de Estados Unidos una propuesta para atender este envío de agua a Texas, que incluye acciones de muy corto plazo. Menciona que han sido 3 años de sequía y, en la medida de la disponibilidad del agua, México ha estado cumpliendo. La Comisión Internacional de Límites y Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países. La presidenta instruyó a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de inmediato hagan contacto con sus contrapartes estadounidenses. Dijo estar segura de que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo. Desde el pasado mes de marzo, la presidenta ya había hablado sobre este tema. En ese momento dijo que estaban atendiendo la situación luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, exigió al gobierno mexicano y al gobierno de Estados Unidos que interviniera para que México cumpliera, pues la falta de agua generó reducción y pérdida en diferentes cultivos, además de las pérdidas económicas e impacto ambiental por falta de agua. En el tema de los aranceles,
se publicó la orden ejecutiva en la que se detalla la suspensión temporal por un periodo de 90 días de estos aranceles recíprocos, aclarando que la medida no aplica para China. Desde este 10 de abril y hasta el próximo 9 de julio quedará sin efecto para el resto de países. En el caso específico de China, la publicación modificó el 84% de aranceles, pasándolo a 125%, lo cual sumó 20% y queda en 145% de arancel para los productos chinos que lleguen a Estados Unidos. Está vigente desde este jueves. El presidente Trump espera poder llegar a un acuerdo con China, mientras que su secretario del Tesoro consideró que la pausa para el resto del mundo había tenido buena respuesta en los mercados. We had a big day yesterday. There'll always be transition difficulty, but we had in history, it was the biggest day in history. What happens with China? We would love to be able to work a deal. Well, I have great respect for President Xi. He's been, in a true sense, he's been a friend of mine for a long period of time, and I think that we'll end up working out something that's very good for both countries. I look forward to it. We will end up in a place of great certainty over the next 90 days on tariffs. We had very good inflation numbers today. Oil's down. We had a successful bond market, so I don't see anything unusual. Así reaccionaron los principales indicadores en Wall Street, cerraron a la baja ante el temor de una escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Caso contrario, vivieron los indicadores de Europa. En México, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una variación negativa, 1.93% abajo. El peso terminó la jornada con una depreciación, 0.73%. El dólar se vendió en 20 pesos con 43 centavos. Las distintas acciones de empresas volvieron a tener pérdidas, otra vez prácticamente todas en rojo y algunos en verde, pero así los mercados bursátiles. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, expuso ahí en esa reunión de gabinete que veíamos a Donald Trump un plan para llevar a cabo una campaña de autodeportación, dando como incentivo el que pueda regresar a Estados Unidos por la vía legal. Al presidente no le desagradó la idea y hasta sugirió proporcionar un alivio migratorio a las personas que trabajan en el campo, en los hoteles y otros sectores. Aquí el momento. We're encouraging people to use the CBP Home app to register, and we're working on the resources and funding to buy them a plane ticket to send them home. I went to El Salvador, Colombia, and Mexico, and those countries and others are thinking about setting up programs to support these individuals when they get back to their countries. So making sure that these folks have the opportunity to go home so that they can get the chance to come back to America's. Deport operation that we're starting. If they go out in a nice way and go back to their country, we're going to work with them right from the beginning on trying to get them back in legally. Is that right? The chance to come back. So it gives you a real incentive. Otherwise, they never come back. They'll never be allowed. We're also going to work with farmers that if they have strong recommendations for their farms, for certain people, we're going to let them stay in for a while and work with the farmers and then come back and go through a process, a legal process. But we have to take care of our farmers and hotels and, you know, various places where where they need the people. The farmer will come in with a letter concerning certain people saying they're great, they're working hard. We're going to slow it down a little bit for them, and then we're going to ultimately bring them back. They'll go out, they're going to come back as legal workers. Okay? Yes, sir. Nada dijeron ahí del caso de Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño enviado por error al Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT de El Salvador. Esta tarde la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una orden judicial que exige al gobierno de Trump facilitar el retorno de Kilmar a Estados Unidos, además de estar dispuestos a compartir la información que puedan sobre las medidas que han adoptado y la posibilidad de establecer medidas adicionales a favor de este ciudadano salvadoreño, pero que estaba de forma legal en Estados Unidos en medio de un proceso de regularización. Más tarde, una jueza federal ordenó al Departamento de Justicia que presente a más tardar mañana antes de las 9:30 una declaración complementaria que aborde la ubicación física actual y el estado de custodia de Kilmar Ábrego García. ¿Qué medidas, si las hubiera, han tomado para facilitar su regreso inmediato? ¿Y qué medidas adicionales tomará el gobierno de Trump para quienes los han estado demandando y cuándo podrán facilitar su regreso? Mañana está programada una audiencia para que se dé a conocer la información al respecto. Autoridades de Baja California y Estados Unidos buscan a un fugitivo identificado como César Moisés Hernández, 34 años. Escapó de la custodia de las autoridades de California, cruzó a México y se escondió en Tijuana. Ayer logró burlar un operativo donde buscaban aprenderlo. La historia nos la cuenta Emir Castañeda.
Como si se tratara de una película de acción, este sujeto, buscado en Estados Unidos y responsable de al menos 2 asesinatos, burló a decenas de policías que participaron en un operativo realizado en el Residencial Barcelona de Tijuana y que estaba a cargo del propio secretario de Seguridad del Estado. Nosotros actuamos como segundo respondiente en cuanto al acordonamiento de la zona. Tiene mucho que ver ya con lo que el secretario en su momento, Laureano Carrillo, pues ya conocer datos específicos. Yo creo que él, como fue el que lideró esta operatividad, esa es la información que tengo, pues él tendrá que dar datos específicos de qué es lo que sigue. El fugitivo fue identificado como César Moisés Hernández, un ciudadano estadounidense que en 2019 fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinato en primer grado, pero que logró escapar durante un traslado en diciembre de 2024 en Delano, California. En el operativo realizado en el Residencial Barcelona participaron decenas de policías estatales, municipales, elementos de la Guardia Nacional y hasta integrantes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, apoyados por un camión blindado y un helicóptero. ¡Ahí nomás! Pero no fue suficiente. César Moisés Hernández se atrincheró en el segundo piso de una vivienda, desde donde disparó a los elementos de seguridad. En la balacera fue asesinada la agente Abigail Esparza Reyes, de 33 años, quien se desempeñaba como jefa de enlace internacional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y quien recibió un disparo en el cuello. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, César Moisés Hernández logró ponerse un traje de jardinero de color verde y escapó caminando sin que nadie lo molestara. Lamentablemente, o sea, nuestras autoridades, nuestra policía no es tan eficaz. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. El periodista y exdiplomático mexicano Andrés Roemer será extraditado a México desde Israel luego de que ese país negó una apelación que había interpuesto para quedarse allá. El Tribunal Supremo de Israel negó el asilo a Roemer, de 61 años, tras conocer los delitos de violación, acoso y agresiones sexuales que enfrenta acá en México. Andrés Roemer fue denunciado públicamente por decenas de mujeres, entre periodistas, cantantes, actrices, bailarinas. Huyó a Israel en el 2021 tras darse a conocer estas acusaciones que él siempre ha rechazado. Ahora Israel debe solicitar la orden de extradición contra Roemer, quien podría volver a apelarla. Un juez de control del Estado de México vinculó a proceso por doble homicidio calificado a Carlota, la señora adulta mayor acusada de matar a 2 personas a balazos en Chalco, en el Estado de México, por la disputa de una casa. También fueron vinculados a proceso sus 2 hijos, Eduardo y Mariana, por el delito de tentativa de homicidio. Ambos estuvieron presentes en el ataque. A los 3 se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilcingo, allá en Chalco. Pese a que la defensa intentó comprobar que fueron violados los derechos de los 3 procesados durante la detención, el juez desechó esas pruebas y determinó que deben estar detenidos. Vamos a seguir luchando, nosotros vamos a seguir peleando, nosotros vamos a seguir con la cara de frente. Sigo pensando y sosteniendo que lo que sucedió fue en defensa de un derecho, del derecho de propiedad. Hay un video que es de carácter no nacional sino internacional, conocido por todos, y resulta que la única que no lo conoce es la juez que hoy resuelve. Diseñando el contenido del video, no advierte que hay un disparo previo a que mi hermano Lalo y mi mamá desenfunden sus armas para defenderse de un peligro real. Mientras unos se disputan los predios a balazos, otros lo hacen así. Vecinos de la colonia Fimesa 1, que fue rebautizada como la Cuarta Transformación, aquí se lo hemos presentado, allá en Tultitlán, en el Estado de México, siguen siendo víctimas de hostigamiento por parte de las autoridades. No los dejan hacer trámites porque los quieren forzar a aceptar el nombre que les impuso el municipio para la colonia y para sus calles. Este es un trabajo de Fernando Cruz. Desde hace 5 meses, Esperanza no puede pagar el servicio de agua potable porque la autoridad dice que la dirección de su recibo no coincide con el nombre de la colonia. Es habitante de Fimesa 1, rebautizada como la Cuarta Transformación en Tultitlán, Estado de México, lo que ha traído un sinfín de problemas para los colonos. No nos quieren cobrar los pagos de agua por el motivo de que quieren que aceptemos la Cuarta Transformación. Me ponen la misma dirección de calle, pero tiene que ser Cuarta Transformación. Y no, es Fimesa 1, el paraje.
desde que los habitantes decidieron hacer frente al gobierno municipal, rechazando el cambio de nombres de las colonias El Paraje Fimesa 1, 2 y 3, aseguran han sido víctimas de hostigamiento e imposiciones por parte del ayuntamiento. Aunque la autoridad local asegura que se restituyeron los antiguos nombres, los vecinos acusan que no es definitivo. Estamos a la espera de un documento que acredite que nunca se autorizó el cambio de nombre de la colonia La Cuarta Transformación y que sigue llamándose la colonia El Paraje Fimesa 1, 2 y 3. El caso más reciente de hostigamiento e imposición, aseguran vecinos, fue hace unos días en las votaciones para elegir autoridades auxiliares, pues no pudieron votar porque no se los permitieron. Pero no dejaron votar a más de 300 personas, porque les dijeron que solamente iban a dejar a votar a personas que dijera El Paraje, y no así Fimesa 1 ni 2, mucho menos Fimesa 3. A la señora Leonor le clausuraron obras de construcción que llevaba a cabo en su casa, a pesar de que asegura tener todo en regla. Trabajadores del ayuntamiento colocaron sellos de suspensión. Fueron personas del ayuntamiento. Ellos llegaron, pusieron los sellos y pues se retiraron, pero se querían llevar a los trabajadores. ¿Bajo qué argumento pusieron los sellos? Que porque no teníamos el permiso de construcción. El abogado de los colonos afectados asegura que hay 96 carpetas de investigación ante la Fiscalía Mexiquense por diversos delitos, como abuso de autoridad, cohecho, extorsión, daño en los bienes, además de 2 amparos colectivos, pero no han avanzado y acusa corrupción. Estamos nosotros viendo, lamentablemente, que están encubriendo al ayuntamiento de Tultitlán. En calles de esta colonia aún se aprecian los rezagos de enfrentamientos anteriores, restos de algunas casas que fueron derrumbadas por el ayuntamiento y nomenclaturas afines al movimiento de la 4T. Vecinos advierten que volverán a realizar marchas y bloqueos si la Fiscalía Estatal no actúa y le restituye sus derechos. Que nos dejen como estábamos, que no nos molesten, nos dejen nuestra colonia y nuestras calles como estábamos, estamos contentos, nosotros no molestábamos a nadie. Desde el Estado de México para Milenio Televisión, Fernando Cruz. En la Cámara de Diputados, el legislador Hugo Eric Flores, acompañado por medio centenar de integrantes de iglesias cristianas protestantes, promovió la Marcha para Jesús número 30, que se llevará a cabo el 19 de abril. De esta forma lo hizo. Por eso digo que la marcha sí cambia, porque estamos dando testimonio de que nuestra fe en Jesús nos cambió. Y queremos hacerla pública, porque queremos que esta fe cambie a México. Se ha tratado de invisibilizar a las iglesias, y eso está completamente equivocado, porque tenemos derechos constitucionales. Hoy aquí estoy solamente ejerciendo mi derecho constitucional a la libertad de creencia y a la libertad de expresión. Es un derecho constitucional. Vamos a juntarnos miles y miles en el Zócalo a proclamar una verdad. Esa verdad es que Cristo puede caber esta nación. Puede creer en lo que se le dé la gana, pero está haciendo un uso irregular del recinto. Como diputado, se está aprovechando de ser diputado, toma ese podio que hay ahí, el Chacalódromo se conoce en San Lázaro, y habla de su evento religioso. Eso es lo que está mal, que creen lo que quiera. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, cumplió su palabra de hacer un recorrido más de este show de lo que ocurre en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, porque ahí se captó en video una mujer desnuda. Ayer él decía que pudo haber sido un fantasma, dio un tour a medios y esto es lo que nos cuenta desde allá Rocío López. Y la verdad que estamos sorprendidos porque pues aparece una mujer con una túnica blanca, y la verdad que no, o sea, no te podía decir si creo o no creo en fantasmas, ¿no? Pero está muy raro. Y se supone que fue aquí. Sí. El gobernador Ricardo Gallardo mostró el salón de Palacio de Gobierno donde se captó la imagen de una supuesta mujer desnuda. En un inicio dije, bueno, pues no sé si sea una novia de un subsecretario o del secretario, ¿verdad? Dijo que no existe explicación sobre la presencia de una mujer en este lugar, por lo que no se descarta un fenómeno paranormal. Nosotros cuando llegamos, pues empiezan los trabajadores, es que no queremos quedarnos hasta en la noche porque espantan y cosas así, ¿no? Según un historiador de leyendas, la figura femenina desnuda podría tratarse del fantasma de la princesa Agnes Leclerc, quien en 1867 pidió al presidente Benito Juárez un indulto para el emperador Maximiliano.
Pudiese ser muy parecida, se ve una silueta bastante joven. La princesa en su momento, en el momento en el que está aquí en San Luis Potosí, pues tenía 27 años. La princesa Agnes era parte del séquito del emperador Maximiliano y se dirigió a este edificio que en ese tiempo era la sede del Palacio Nacional para suplicarle a Juárez que perdonara la vida del emperador. Según sus memorias, Agnes ofreció su cuerpo o 16,000 monedas de oro para intentar comprar la indulgencia del presidente. Eso pudiese dar cabida, repito, a una leyenda, ¿sí?, que algunos aseguran es verídico, de la presencia de un fantasma bastante interesante dentro de las instalaciones de este Palacio de Gobierno. En la historia no está, pero lo dicen los dichos, ¿verdad?, que se le ofreció al presidente Juárez desnuda para que perdonara a Maximiliano. Bernabé, de oficio bolero, tiene más de 50 años trabajando en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno y afirma que no es la primera vez que se ha visto a esta mujer. Y pues no es ninguna mujer desnuda, ya más bien es un fantasma. Para otros, el tema de fantasmas es solo una manera de distraer la atención. Parece una táctica en este sentido mediática. Las autoridades no han dado a conocer los videos de las cámaras de seguridad del día y la hora en que se aprecia a la mujer. Al parecer, la presencia de un espectro es la teoría más sólida para explicar esta inusual imagen. En la imagen sale la persona, se asoma y como que se viene como si fuera a salir al auditorio, pero pues no se puede porque esta puerta está cerrada. Desde San Luis Potosí para Milenio Noticias, Rocío López. Ningún fantasma, era una mujer ahí, se tiene que averiguar quién era. Pausa, volvemos. Esta tarde un helicóptero turístico se desplomó en el río Hudson en Nueva York. Videos muestran cómo este helicóptero cayó al agua tras perder parte de sus piezas. 6 personas murieron, incluido el piloto. Más tarde se informó que en el vuelo iba el CEO de infraestructura ferroviaria de Siemens Mobility a nivel global, junto a su esposa y 3 hijos de 4. 5 y 11 años, todos de origen español y quienes habían llegado desde Barcelona esta misma mañana. El presidente de España, Pedro Sánchez, lamentó lo ocurrido en su cuenta de X. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se investiga el accidente. El cantante y compositor español Joan Manuel Serrat depositó hoy su legado en el Instituto Cervantes de Madrid. El artista dejó 4 objetos significativos de su carrera, entre ellos su primer álbum de 1965, además la partitura original de su canción Mediterráneo de 1971, su primer máquina de escribir portátil y una antología del poeta Miguel Hernández. Después recibió un premio, el premio Antonio de Sancha 2025 de la Asociación de Editores de Madrid y que recibió en esta misma sede. Con esto nos despedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.